Y, voy además a aprovechar a pedir las disculpas del caso. Yo juraba que había subido la clase de la semana pasada y parece que no la subí nada. Así que, ¿cómo se llama? Les pido las disculpas al caso y hoy día voy a arreglar eso que me pasó. ¿Ya? A ver, sobre la película, pero el link que mandé yo estaba completita, po. O sea, el link estaba en el programa y en el cronograma. Así que para que no... Y el Javier también el otro día mandó un link, ahí como está diciendo Valentina, ¿cómo se llama? En el chat del curso. Pero en el programa está el link completo para verla de principio a fin. Para que le echen una miradita ahí con calma esta semana. Porque la película de verdad, es una belleza de película. ¿Ya? Ya. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí se ve, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir cerrando lo que nos quedó pendiente la clase pasada. ¿Ya? Estábamos viendo temas que tenían que ver con la religiosidad en cazadores-recolectores y en general, no solo en cazadores-recolectores, sino que la religiosidad en sociedades tradicionales, que es como se les llama en general a las poblaciones que no, que no viven o no están imbuidas en este mundo occidental moderno. ¿Ya? Y cuando hablamos de occidental moderno, estamos hablando literalmente desde la época moderna hasta la época contemporánea ahora, es decir, desde la ilustración casi para adelante, ¿ya? El siglo de la razón, que le llaman. ¿Ya? Entonces, en la semana pasada creo que habíamos logrado ver esto, a ver si me funciona, y se me quedó pegado ahí está, ya. Ahí, esto lo vimos, ¿cierto? Estábamos en el fondo viendo que nosotros o dentro de la arqueología, lo que nosotros observamos generalmente en las sociedades cazadoras-recolectoras y en la sociedad del pasado en general, cuando queremos mirar elementos que tienen que ver con lo religioso, eh, solo estamos observando fragmentos, no vemos nada que tenga que ver con el hecho en sí, sino que observamos pedacitos. Y esos pedacitos nosotros los podemos dividir básicamente en manifestaciones de lo sagrado, manifestaciones de lo religioso, ya que tienen una intención material, pero perdemos el contenido, como ocurre por ejemplo con el arte rupestre, eso creo que lo vimos un poco la semana pasada. También vemos manifestaciones cuya intención es inmaterial, o su principal, ¿cómo se llama? Forma de representarse es inmaterial, pero nos queda el objeto mediante el cual se realiza esa manifestación, vale decir, las vestimentas rituales, los instrumentos musicales, como por ejemplo este tipo de máscaras, que nosotros tenemos la máscara, podemos vestirnos incluso como se podría vestir el personaje que está aquí al lado, pero no tenemos idea cómo se mueve, no tenemos idea si habla o no habla, no tenemos idea en el fondo de la esencia del personaje, tenemos la pura forma. ¿Ya? O bien referentes ya donde todo desaparece. ¿Ya? Y ahí lo único que podemos hacer es inventar, en el fondo, o imaginarnos, más que inventar, imaginarnos que hay ciertas prácticas que el ser humano ha ocupado siempre, ¿ya? Y que no quedan, como no quedan en el registro material, ¿ya? No podemos suponer ya que no la hacían. ¿Ya? Por ejemplo, pinturas corporales, ya danzas o cantos, ya que en general no quedan, oraciones o qué sé yo. ¿Ya? Incluso hay algunas cosas que entran como en el medio, por ejemplo, amarrarse hilos en la muñeca para la suerte o cosas por el estilo, claro, es una cosa material, pero eso también puede desaparecer completamente. ¿Ya? Un hilo no es algo que quede mucho en el registro arqueológico. ¿Ya? Y eso, claro, tiene que ver en el fondo con lo que se conocen como tecnologías del deseo, en el fondo, ¿ya? Como cosas que uno hace o elementos que uno hace y acciones que están asociadas a esas cosas para generar, no sé, pues, los deseos que queremos, o incluso a veces hasta producir cosas malas, digo, no sé, pues, quemar algo para que a la persona le vaya mal en algo, ¿ya? El ser humano siempre ha tenido esa doble, ¿cómo se llama? Mira, pues, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no?
no todo es bueno en las sociedades tradicionales tampoco. La gente también se desea amar, ¿ya? Entonces vamos viendo algunos de estos ejemplos como para ir avanzando, ¿ya? Cuando uno se encuentra con restos arqueológicos, cosas así, nos encontramos con contextos que a veces son claramente rituales, o sea, en donde el, el elemento completo o todo el contexto, todo lo que conforma el contexto, ya no está hablando de que ahí hay una práctica ritual. ¿Ya? Por ejemplo, elementos o contextos que son claramente rituales, y esto es más o menos indudable para todas las, así como en general para toda la humanidad, los cementerios. Pues ya cuando uno está encontrando un entierro, y especialmente en estos entierros en donde hay un cierto orden con las cosas, y hay un cierto patrón, uno puede suponer que ahí hay toda una lógica de entierro que responde a un ritual. ¿Ya? Ahora, y aquí un poco un pequeño esquemita que armo yo para explicar un poco esta idea de lo funerario también como un rito de paso. La semana pasada hablamos harto sobre el concepto de rito de paso. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era un rito de paso o no? ¿Sí? ¿No? ¿Me suena? ¿Un rito de paso o rito de pasaje? ¿Ya? Bueno, en general, cuando estamos hablando de un rito de paso, lo que estamos hablando en el fondo es cómo la comunidad se percibe a sí misma y a cada uno de sus integrantes. Y en un rito de paso, lo que ocurre es que uno de esos integrantes pasa a convertirse en otra cosa, pasa a cumplir otra función dentro de la comunidad. Entonces, en el fondo, en el rito de paso funerario, lo que tenemos es que dentro de la comunidad hay una persona en particular, ¿ya? Que desaparece ya o se muere en el fondo, ¿ya? Y lo que tenemos es que esta persona ya se te genera una separación, y esto es también más o menos reconocido en casi todas las sociedades humanas, entre lo que podría ser alma-espíritu. Hay sociedades o grupos culturales que separan estos dos elementos, ¿ya? Pero en el fondo hay un elemento que no es concreto, y el elemento concreto que es el cuerpo finalmente. Y uno lo que dice finalmente es decir, bueno, yo estoy viendo el cuerpo, pero no está la persona ahí. Ya es como si la persona estuviera o dormida o algo así, algo se fue de esa persona. Y eso es lo que se va a entender como el concepto de alma, espíritu, ánima, o llámenlo como quieran llamarlo, ya, pi, ¿cómo se llama? Guayuwen, o cualquier otro nombre que le puedan dar las distintas sociedades. Pero siempre hay un concepto ahí de algo intangible que se va cuando la persona muere. Entonces, la crisis que se da en la muerte, y ahí esto es un elemento que probablemente uno de los grandes dramas del ser humano, ¿ya? La crisis que se da en la muerte es que hay un vacío que hay que llenar en la comunidad. ¿Ya? Y este hoyo finalmente está porque esa persona que está su cuerpo ahí en realidad no está, como que desaparece o se quedó dormido para siempre, o, insisto, pónganle el nombre que quieran a esa acción. ¿Ya? Entonces, el tema central está en cómo, a partir de un rito de pasaje, que tiene que ver con esta idea del nacer en otro estado, este elemento, ya vinculado con lo no concreto, ya lo empiezo a comprender bajo otra lógica, a la vez que el cuerpo tengo que hacerme cargo de ese, en el fondo me tengo que hacer cargo del cachito, ya se fue, eso intangible, y qué hago con el cuerpo mientras tanto. ¿Ya? Pero tampoco puedo llegar y tirar el cuerpo a la basura, ¿ya? Bueno, algunas sociedades casi hacen algo así, ¿ya? Em, Sino que hay una forma de tratar a este cuerpo para asegurarme que toda la parte más del espíritu, ¿ya? Llegue a ese nuevo estado. Y es en ese momento, ya en que cuando se realiza el ritual funerario, lo que ocurre es que toda la comunidad, insisto, ya, los ritos de pasaje son para la comunidad. Específicamente en el rito de pasaje funerario, el muerto no es que se entere mucho de lo que está pasando, ¿ya? O no lo sabemos, ¿ya? O no lo podemos saber, básicamente. Pero sí la comunidad, ¿ya? Percibe a este cuerpo y se hace cargo de este cuerpo, ¿ya? Para asegurar en el fondo la nueva posición de esa persona que murió, y en ese momento es cuando se cierra nuevamente la comunidad, ¿ya? Porque no es que la persona desaparezca,
sino que a la persona la estoy posicionando en otro lugar. Y la comunidad completa la comprende como otra cosa, ¿ya? Y ahí es cuando se cierra ese círculo. Es lo mismo que ocurre con los niños ya o niñas que tienen su rito de pasaje hacia la adultez, ¿ya? No es que desaparezca el niño, es que el niño cambia y la comunidad lo comprende bajo otra manera. Ahora, las formas de tratar el cuerpo es lo que nos va a quedar a nosotros, ¿ya? Y ahí tenemos desde formas de tratamiento corporal que implican necesariamente la desaparición completa del cuerpo, y ahí uno no tiene nada que hacer como arqueólogo, ¿ya? Porque no se observa, ya hay comunidades que lo que hacen es cremar al cuerpo completo, después cuando están las cenizas y los huesos lo muelen, y eso molido después lo integran a la comida y se lo comen, literalmente. ¿Ya? Entonces integran el cuerpo del difunto en su propio cuerpo, y de esa manera los muertos viven siempre con ellos. Ya eso ocurre en el sector del Amazonas con algunas tribus. ¿Ya? Eh, Hay otras comunidades, por ejemplo, no sé si vieron una película que se llama Himalaya, ¿ya? Una especie como de película documental, ¿ya? Sobre los portadores de sal en el Himalaya, muy bonita también. Y ahí muestran lo que se conoce como el entierro aéreo, básicamente. Suena como una contradicción, pero es básicamente la persona que muere, a machetazos se le destaza completamente y todas las partes del cuerpo se lanzan a las aves de rapiña. Y de esa manera el cuerpo desintegrado se entrega al mundo, finalmente. ¿Ya? Eso lo hacen algunas tribus en budistas. Eh, Acá en Chile tenemos, bueno, en general lo que conocemos de los entierros ya, para las sociedades cazadoras-recolectoras, tenemos sociedades que están enterrando ¿cómo se llama?, directamente en la tierra, o bien, como lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que ocurre con las momias chinchorro, no se están enterrando los cuerpos, se están trabajando los cuerpos para que queden completamente, ¿cómo se llama?, expuestos a la intemperie en el fondo, y quede como una especie como de exhibición de cuerpos, ¿ya? Las momias chinchorro nunca fueron enterradas, siempre están como, de hecho, cuando encuentran momias chinchorro siempre están como a 20 centímetros del suelo, y es porque se fueron cubriendo con tierra. Hay una pregunta de Marcela que dice, ¿cuál es la diferencia entre un rito de pasaje y un rito funerario? Si hablamos así como de teoría conjunto, el rito funerario es un rito de pasaje, pero no todos los ritos de pasaje son ritos funerarios, ¿ya? Aunque hay sociedades que comprenden los ritos de pasaje como la muerte de algo, ¿ya? Muere el niño, nace el adulto. En el rito funerario es como el último rito, yo me despido por completo de la persona, ¿ya? En lo que hago es, eh, en el fondo, deshacerme de alguna manera del cuerpo, ya me hago cargo del cuerpo, para decirlo en palabras más bonitas, no deshacerse, ¿ya? Pero el rito funerario es un rito de pasaje. La persona que está muriendo, la persona que murió, ya parece que estoy medio inestable, ¿se escucha bien o no? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Ya, las momias chinchorro, no, cuidado, no es chicharro, las momias chinchorro. Em, ¿Cuál es la diferencia técnica entre un fósil y una momia? No, a ver, no hay preguntas básicas, partamos por ahí, pero es que la palabra fósil hace referencia a una cosa completamente distinta, ¿ya? La palabra fósil tiene que ver con ¿cómo se llama?, silicificación de un material orgánico. En el fondo, material orgánico se convierte en piedra, ¿ya? Eso es lo que normalmente corresponde al concepto de fósil, ¿ya? Ahora, hay autores que o usan, un poco por un tema de casi como de reacción, hacen utilizan el concepto fósil, así como para hablar de restos fósiles, como para los restos, ¿cómo se llama?, antiguos, ¿ya? Pero en general el concepto así como más técnico de fósil tiene que ver con esta idea como no sé, estamos hablando de millones de años que debería ocurrir sobre algo orgánico para que se convierta en un fósil, ¿ya? En 1000 años no te da, ¿ya?
Y la momificación implica, no necesariamente es adrede, ojo, ¿ya? La momificación tiene que ver con un proceso de conservación del cuerpo, que se puede dar de manera natural o se puede dar de manera artificial, ¿ya? Por ejemplo, en Europa se han encontrado momias, creo que, a ver, voy a devolverme un poquito para atrás. eh, ¿Se acuerdan de este personaje que vimos la semana pasada? ¿Se está viendo o no? Famoso Otzi, ¿ya? Esto es una momia, ¿ya? Ahora, nadie la preparó. Este pobre caballero ya lo acribillaron a flechas en los Alpes, ya, ahí probablemente uno de los crímenes más antiguos, todavía no tiene culpable. Murió, quedó con el brazo cruzado entre, ¿cómo se llama?, en la muerte, y le cayó una nevada encima, después parece que hubo una especie como de glaciar entre medio, y su cuerpo se congeló y todos los, ¿cómo se llama?, los restos orgánicos de su cuerpo, toda la materia orgánica de su cuerpo en el fondo se secó en el hielo. Esa es como la idea. También es una momia. Lo que pasa es que es una momia natural. Es una momia que surge principalmente casi por las casualidades del ambiente, ¿ya? Se han encontrado en Europa también unas momias metidas dentro de la brea, ¿ya? En donde el ser humano interviene el cuerpo, pero su intervención es básicamente pescar el cuerpo y tirarlo a un pantano. Y esa es su forma de despedirlo, ¿ya? Y el pantano tiene mucha brea, la brea se empieza a meter en el cuerpo, como que se integra, y los tejidos del cuerpo quedan todos negros, pero se preservan, ¿ya? Em, Acá en Chile tenemos un montón de momias naturales, ya, especialmente en el norte grande, donde se secan, ya, porque como hace mucho calor y es una cosa que tiene poca humedad, el cuerpo se termina literalmente convirtiendo en una especie de charqui, ya. El niño del Cerro del Plomo, ¿cómo se llama? También es una momia natural, en el fondo, ya. Los tejidos se preservaron por un tema de ambiente. ¿Ya? Entonces, aquí Javier está preguntando si eso se considera natural como artificial. ¿Te refieres a lo de la brea? Así como que yo pesco el cuerpo y lo tiro a la brea, o lo del tirar al pantano. Justamente. Eso se considera como modificación natural, porque más allá de que el acto de tirarlo al pantano sea un elemento cultural, el proceso que genera la preservación del cuerpo no tiene intervención humana. ¿Ya? Es lo mismo que ocurre con el niño del Cerro del Plomo, ¿ya? Se pescaron los incas, pescaron a un niño, lo llevaron para arriba al Cerro del Plomo, ¿ya? El niño vino caminando desde Cusco, ¿ya? Lo llevaron hasta el Cerro del Plomo, en el Cerro del Plomo lo emborracharon, ¿ya? Con toda una ceremonia tomando chicha, el niño quedó inconsciente por la borrachera y se le pone, ¿cómo se llama? Se le deja dormido, ¿ya? En ese espacio ritual, ¿ya? Y en ese santuario de altura el niño muere de frío, pero en su momento de inconsciencia. Después se van y a la gente que lo dejó ahí le importa un carajo qué es lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo ya está divinizado. Lo que pasa es que como es frío y es seco, se termina secando el cuerpo. Entonces todo el proceso de preservación de los tejidos es natural. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es posible ver que una preparación es, ¿cómo se llama? Es cultural? Bueno, es que se observa. Por ejemplo, con las momias chinchorro hay todo un trabajo sobre el cuerpo. ¿Ya? En las momias chinchorro lo que ocurre es que yo tomo los tejidos del cuerpo, ¿ya? Y los trabajo, o sea, limpio los huesos, los vuelvo a armar, ¿cómo se llama? Amarro los huesos en ciertas posiciones, luego le pongo un trabajo de barro sobre la cabeza, a veces los envuelvo, otras veces no. O sea, el cuerpo mismo es trabajado. ¿Ya? Yo puedo encontrar incluso tejidos que se secan de manera natural, pero si no encuentro ninguna víscera ni nada, quiere decir que yo evisceré el cuerpo, lo volví a coser, le puse barro, ¿ya? O sea, hay varios trabajos
sobre el cuerpo que yo puedo documentar. ¿Ya? Ahora, ¿es común eso en las sociedades cazadores-recolectoras? No. ¿Ya? En general, el tema de la momificación no es algo común. De hecho, de las pocas momias en cazadores-recolectores son las momias chinchorro. Y de hecho, las momias chinchorro son, hasta el momento, las momias culturales, las momias artificiales, las momias hechas por el ser humano, en donde el ser humano buscaba e intervenía el cuerpo para preservar partes del cuerpo. ¿Ya? Porque además una momia chinchorro, por ejemplo, no tienen vísceras, no tienen, hay un montón de cosas que no tienen, pero yo preservo el cuerpo humano, preservo los huesos de cierta manera, preservo la piel de cierta manera, ¿ya? Entonces, en el fondo hay una intención de modificar el cuerpo, eso es lo que tiene que ver con la idea de la momia, para preservar su forma, ¿ya? Eh, y no hay momias más antiguas que las de Chinchorro, en el mundo, ¿ya? Estamos hablando de momias que se empezaron a hacer alrededor de 7000 antes de Cristo, ¿ya? Y su técnica de momificación duró más o menos hasta como el 2000 antes de Cristo, 2000 y tanto, ¿ya? O sea, estamos hablando de casi 5000 años, ya, un poquito más tal vez, de que la gente momificaba su cuerpo, trataba a sus parientes ya bajo esta forma de momificar. Son 7000 años de momia, ¿ya? O de una práctica de momificación. Ahora, la gran mayoría de las sociedades cazadoras-recolectoras lo que hace es enterrar a sus cuerpos directamente en la tierra. Ya lo que tenemos acá, por ejemplo, en Quereo, ya uno de los entierros también más antiguos de América, ya tiene aproximadamente unos 8000 años de antigüedad, o sea, 8000 antes de Cristo, digo, casi 10.000 años, y el entierro es directamente en la arena. ¿Ya? Ahora, una de las cosas interesantes que tienen los entierros de cazadores-recolectores, y esto es una cosa que ustedes pueden ver por lo menos en los entierros de acá de Chile, ¿ya? No sería tan patudo decir, no, esto es en todo el mundo, ¿ya? Pero sí en los entierros en Chile se da bastante común, y uno podría proyectar que, no sé, estando en casi todos los cazadores-recolectores en Chile, también se podría estar dando en las otras sociedades cazadores-recolectoras, ¿no? Tan distintos no son. Em, es que en la mayoría de los entierros de cazadores-recolectores no hay una separación entre el espacio de los vivos y el espacio de los muertos, ¿ya? Las momias chinchorro estaban exhibidas. Entonces yo salía de mi campamento, salía de mi choza, y salgo para afuera y las momias están ahí, al lado del campamento. Hay veces en donde hay como un sector de exhibición de momias, pero un sector que es parte de la vida cotidiana de la gente, ¿ya? Lo que ocurre con los entierros Huentelauquén o con los otros entierros de sociedades costeras, por ejemplo, yo vivo en un conchal, o sea, yo instalo mi choza arriba de todas las conchas que yo voy descartando cuando como. Entonces voy generando cerros y cerros de concha y ahí arriba me instalo. Y cuando muere una persona, hago un hoyo en el mismo conchal y entierro a mi muerto. O sea, entierro al muerto en el espacio donde yo estoy viviendo, ¿ya? La máxima separación a veces es como lo que ocurre un poco en Caleta Huelén, por ejemplo, una aldea, ya un caserío instalado de manera permanente, de pescadores, por lo tanto cazadores recolectores marinos, ¿ya? En la costa de Taltal, un poquito más al norte de Taltal, ya en la desembocadura del Loa, ¿ya? En Caleta Huelén yo tengo la choza, hay una separación ¿cómo se llama? Un piso preparado de ceniza de ceniza de concha con agua, una especie como de cemento delgadito, y bajo ese cemento delgadito tengo a mis muertos. O sea, yo literalmente duermo separado de mis muertos por 10 centímetros de tierra, ¿ya? Entonces, la idea de separar el espacio de los vivos y los muertos parece ser una cosa que surge ya con la producción, ¿ya? Donde yo genero un cementerio como tal, ¿ya? Hay veces que se habla de, no sé, el cementerio Huentelauquén, el cementerio ¿cómo se llama?, de Guanaquero, qué sé yo, pero en realidad esos cementerios son lugares de entierro, porque no es un cementerio como tal, es un espacio donde yo vivía, donde yo cocinaba, donde yo dormía y todo, y tengo a mi muerto, donde lo único que nos separa es que el muerto está enterrado y yo estoy arriba de la tierra, pero camino por arriba de él, a veces duermo arriba de él y da lo mismo. Lo que ocurre, por ejemplo, con las sociedades yámanas, cuando moría una persona, era enterrado, ¿ya? Y esa choza la gente se iba de la choza, ¿ya? En el fondo era como que me separo del muerto, ¿ya? Para dejar su espíritu ahí y que no moleste, en el fondo,
¿ya? Em, Había una relación como bien como de amor-odio con la muerte, en el fondo, ¿ya? Porque, claro, se lloraba la muerte del muerto, pero yo no quería que el muerto volviera. Hay un mito en donde cuando muere la madre de los Yoaloj, que en los Yaman, ¿no? En los Yaganes, ya que la familia cultural, los héroes culturales, ¿ya? Cuando moría la madre, que era una anciana, el espíritu de la madre y la madre quería volver a la choza y los hijos terminaron echándola a piedrazos. Es como tú moriste, te vas, vete. ¿Ya? Consuelo pregunta, si no sale olor cuando el entierro. O sea, si lo estoy enterrando con ceniza, con un montón de cosas, no. Ya, si lo estoy enterrando bajo una capa de, o sea, más allá de la enorme cantidad de olor que debe haber en un conchal, que literalmente es una especie como de basural, pero un basural de concha, o sea, en el fondo es la herramienta los materiales que yo puedo ocupar para hacer herramienta, ¿ya? Este olor así como marino fuerte, de yodo y todo eso, claro, hago un entierro de 1 metro, 2 metros, lo vuelvo a tapar y chao, no debería por qué salir olor. ¿Ya? Y en el caso de las momias chinchorro que están expuestas, o sea, por algo se trabaja el cuerpo, ¿ya? O sea, trabajo el cuerpo para que no tenga olor directamente. ¿Ya? Entonces no hay un, es como que no alcanza a pasar por la podredumbre el cuerpo Profe, de chinchorro. Sí, cuénteme. o sea, si no me equivoco, le cambiaban a las momias chinchorras le cambiaban los órganos por ramas, cosas así, ¿no? Claro, bueno, O sea, se las vamos a ver en quemaban un y le par de ponían semanas ramas y más, cosas así. en un par de semanas más nos vamos a detenernos ahí en lo que es chinchorro, ya para ver un poquito de la momificación. Ya ustedes saben que este curso es básicamente un curso en donde podemos como asomarnos nomás a ciertas cosas, ¿ya? Si les interesa, ahí hay bibliografía, pueden meterse ahí en el texto que escribió el Pepe Berenguer sobre los nómades, no los nómades del mar, ¿cómo se llama? El chango y su ancestro, ¿cómo se llama ese texto? Eh, Pescadores de la Niebla, ¿ya? Y ahí hay como un capítulo dedicado a los antecedentes de los changos. Los primeros, más que antecedentes de los changos, son como los primeros costeros, ¿ya? Y ahí hay toda una cosa sobre Chinchorro. Salió un reportaje sobre las momias Chinchorro en Tele 13 que hace poco parece que las reconocieron como patrimonio de la humanidad, ¿ya? Digo, eso. Y hay un reportaje también buenísimo de un periodista que no sé si lo conocen, Juan Carlos Bodoque, ¿ya? Que sacó también sobre las momias chinchorro hace unos años atrás. ¿Ya? Entonces, hay un tema con el cuento del entierro, ¿ya? Em, y esta forma de entierro cercano a la vida cotidiana, ¿ya? Bueno, pasemos al siguiente. Ah, y para redondear un poco esto. Em, Entonces, en los entierros, y esto es una cuestión como hay un tema ritual, y los rituales tienen ciertos pasos, ¿ya? Se pueden modificar más o menos, ya dependiendo del contexto, pero tienen ciertos pasos, un poco lo que conversamos la semana pasada. Uno entiende que en los entierros hay formas y hay patrones que responden a un tema cultural. O sea, en Huentelauquén, los cuerpos casi siempre son de manera flectada, los puedo encontrar de lado, los puedo encontrar de espalda, los puedo encontrar de guata, lo que sea, pero siempre están casi en posición fetal. Y ahí hay un patrón. En chinchorro siempre están extendidos. Nunca se han encontrado una momia de chinchorro así en posición fetal. Siempre, siempre están extendidos y la forma de trabajar el cuerpo ya es lo que conforma el patrón. Ahora, hay un montón de variaciones. Hay momias que están pintadas, momias que están vestidas, hay momias que están envueltas, hay momias que no tienen nada más que la capa de barro. ¿Ya? Eso puede cambiar, pero hay un patrón que se respeta. ¿Ya? Entonces, hay un tema muy interesante sobre cuando uno se enfrenta a un contexto funerario, y aquí hablo contexto funerario en general, ya sea, ¿cómo se llama?, de cazadores-recolectores o no, ¿ya? El contexto funerario siempre responde a un orden, ¿ya?, sobre el cómo debe tratarse un cuerpo en particular. ¿Ya? Y esos son elementos importantes. Ahora, uno tiene el cuerpo, uno tiene el ajuar funerario y uno tiene la ofrenda. ¿Ya? Y la diferencia general, ¿ya? Porque hay autores que como que en el fondo consideran eso como casi como sinónimo, pero hay otros autores que plantean que la diferencia entre lo que es el ajuar y lo que es la ofrenda es que el ajuar es algo que es parte como integrante del cuerpo o que va acompañado al cuerpo.
por ejemplo, la vestimenta es parte del ajuar. Un aro podría ser parte del ajuar, el tembetá o el adorno labial, parte del ajuar, ¿ya? Pero si yo estoy poniendo conchas alrededor, o si le pongo, ¿cómo se llama? Vasijas, ¿ya? Y cosas así, eso sería parte de la ofrenda, ¿ya? Con los cazadores-recolectores se tiende a pensar que si aparecen, no sé, una bolsita con flechas y cosas por el estilo, eso sería parte del ajuar, porque, y aquí obviamente estamos entrando en el terreno de la interpretación solamente, porque se piensa que las puntas de proyectil y todo eso no son ofrendadas al cuerpo, sino que son parte del esqueleto. Entonces aquí uno podría cuestionar todo esto que hablábamos la semana pasada de la cazadora recolectora que apareció en Perú. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esa mujer que había aparecido con un montón de puntas de proyectil y cosas que van asociadas a la caza? ¿Ya? Y resultó ser un esqueleto femenino, entonces era todo el tema de la mujer cazadora y todo. Y uno dice, bueno, y podría ser que en el fondo los cazadores hombres, aquí me estoy poniendo súper patriarcal, pero un poco para cuestionar, para empezar a generar como discusión en el tema y no tragarnos todo así como con una pastilla. Si se muere una mujer y los cazadores le quieren entregar eso como una ofrenda, y la mujer nunca en su vida cazó, ¿ya? O sea, es posible saber después si cazó o no cazó, dependiendo de las inserciones musculares, si corría mucho, si corría poco, pero en el fondo uno puede cuestionar ese tipo de cosas, porque uno asocia y uno interpreta la ofrenda. ¿Ya? El otro día discutía, por ejemplo, en un examen de grado, no, estábamos hablando de otras cuestiones, en el precolombino, ahí salió el tema, ¿ya? Sobre los rituales funerarios y sobre las miniaturas. ¿Ya? Voy a saltarme a otro tema, pero para que empiecen ahí a generar un pensamiento más crítico. En Tarapacá 40, un cementerio, ¿ya? Aparecen un montón de esqueletos con miniaturas. Entonces, cesterías de este porte son unas bellezas, con decorado y todo, pero sí, son de 5 centímetros, 10 centímetros. Vasijas de cestería, ya platos de cestería. Hay tejidos de este tamaño, hay cerámicas de este tamaño. Y siempre se plantea que eso es una ofrenda para el muerto. O algo para que el muerto lo acompañe al otro lado de la vida y bla, bla, bla. Pero cuando uno ve las poblaciones actuales, muchas veces cuando se muere la persona, lo que hacen algunas poblaciones andinas es llevarle recados a los otros muertos. Entonces es como, tú que te has muerto y no sé qué, llévale esto a mi abuela. Entonces no es una ofrenda para el muerto, es una ofrenda para los espíritus que están al otro lado de la muerte. ¿Ya? Entonces, pero claro, acompañan al muerto, pero no son para él. Sino que es como, oye, tú que vas para... Como un clásico, yo tengo una tía que vive en Perú, creo que se los comenté la otra vez, y es como un clásico cuando cualquier persona viene a Chile, es como, llega alguien y es como, oye, tú no me conoces, tu tía Nana te mandó y me manda un montón de chocolate sublime o ají amarillo, un montón de puras tonteras, pero yo las agradezco un mundo, ¿ya? Porque en el fondo es como la idea del recado, ¿ya? ¿Las ofrendas siempre son de otros? Pregunta Marcela. O sea, se tiende a pensar que la ofrenda es lo que una persona le entrega al muerto para que lo acompañe. Y aquí un poco lo que les decía, a veces para que acompañe al muerto y otras veces es un recado porque, no sé, pues al bisabuelo le encantaba comer choclo, entonces llévale choclo al bisabuelo. ¿Ya? Tú que vas para allá, en el fondo. En cambio, el ajuar tiene que ver con lo que pertenece o lo que está más directamente asociado al muerto. Ya por eso la vestimenta es parte del ajuar. Un adorno corporal es parte del ajuar. ¿Ya? Hay veces, y insisto, hay cosas que son más vagas. Una bolsita con puntas de proyectil. Claro, yo podría decir, eran del muerto. En lo de Aguita, por ejemplo, se encontró una vez en un cementerio en Zapallar en la cordillera, no en la playa. ¿Ya? Se encontró una mujer que se le llamó la tejedora porque tenía un bolsito literalmente lleno de ovillos de lana con torteras y cosas por el estilo. Y claro, y uno dice ya, esta mujer era tejedora, está asociado, es femenino, está asociado al textil y todo. Pero anda tú a saber si la señora nunca tejió en su vida
y la hija o la madre o alguien, alguna persona cercana, le quiso ofrendar eso que era tan, ¿cómo se llama?, querido para ella y quiso dárselo, ¿ya? O sea, yo me acuerdo cuando murió mi suegro, ¿ya? Una de sus nietas le puso en el ataúd, le puso un peluche, ¿ya? No digamos que mi suegro andaba con peluche por su vida, pero esta nieta le dio un peluche que era muy querido para ella para que el abuelo se lo llevara. Entonces, el tema de la ofrenda siempre adquiere un ribete simbólico y va a haber una parte que nosotros nos vamos a poder agarrar, no vamos a poder asir, ¿ya? Y ahí lo que es importante son las asociaciones, ¿ya? No el objeto en sí, ¿ya? Entonces, les planteo todo esto un poco para que vayan cuestionándose cosas, ¿ya? Insisto, aquí nadie tiene la verdad o no, pero sí hay gente que puede explicar de mejor manera o de peor manera ciertos elementos, ¿ya? Hay explicaciones que son más completas, hay otras que son más incompletas, y eso es un poco lo que hay que tratar de ver, ¿ya? Sigamos. Contextos claramente rituales, el arte rupestre. ¿Por qué? Bueno, porque el arte es una forma de prefigurar cosas, ¿ya? Es un arte, una forma de comunicar, además, ¿ya? En general, y aquí entramos dentro de lo que se conoce como el síndrome del objeto ritual, ¿ya? Cuando uno encuentra algo que no tengo idea qué es, ni para qué sirve, ni nada, los arqueólogos en general dicen, es ritual. Si no sirve para nada conocido, es ritual, ¿ya? Parece chiste, pero hasta cierto punto no deja de tener cierta razón, porque hay elementos que dentro de la ritualidad solo tienen sentido dentro de la ritualidad, y en lo práctico en realidad no tiene un sentido, ¿ya? El arte rupestre, por ejemplo, uno no puede, es muy difícil saber qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir un negativo de mano? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir esta cosa de poner la mano en la piedra y soplarle para que quede el color blanco o el color rojo, que es lo que le estoy tirando? O el color negro, lo que sea. No, no sé qué es lo que están representando, ¿ya? Puede ser un tema comunicacional, puede ser un tema hasta de territorio, ¿ya? Pero también tiene un simbolismo, ¿ya? Muchas veces el arte rupestre, cuando es más figurativo, yo estoy narrando algo que se me escapa, ¿ya? Y además aquí entramos en otra discusión teórica que tiene que ver con la forma de representar del arte, ¿ya? Y esto lo plantea Levi-Strauss cuando se mete con el tema lingüístico y dice, bueno, tenemos por un lado los signos lingüísticos, ya que tienen un significante y un significado. El significante es la forma que toma. El significado es el elemento que yo comprendo. Entonces, cuando yo digo, voy a decir cosas básicas, un árbol, ustedes se imaginan un árbol, cuando en realidad lo que yo hice fue dar una secuencia de sonidos que son el significante. Ya yo puedo escribir árbol. Y ustedes cuando lean A, R, V, O, L, con las letras que sean, ¿ya? Ustedes no van a imaginarse en su cabeza las letras. Así como cuando yo digo árbol verbalmente, ustedes no se imaginan el sonido en la cabeza, sino que se imaginan tienen una imagen de un árbol en la cabeza. Y esa imagen va a ser distinta para cada uno, pero más o menos va a tener ciertos elementos que nos permiten comunicarnos porque estamos hablando de lo mismo. Entonces, si yo puedo dibujarles un árbol, ¿ya? Y ustedes van a entenderlo como árbol porque se va a adecuar más o menos a la forma que ustedes tienen como el concepto del significado de árbol en la cabeza. Entonces, una cosa es el significante, la forma que puede ser verbal, ¿cómo se llama? Convencional, como el tema de la escritura, bueno, lo verbal también es convencional, o bien a través de un ideograma, ¿ya? Eso es el significante, pero el concepto al cual hace referencia es el significado. Lo interesante es que en el lenguaje simbólico, en el cual el arte está inscrito, ¿ya? El significante
contiene por completo el significado. Por eso, en las sociedades tradicionales, el tema de sacarle una foto a alguien es robarle el alma. Porque cuando yo capturo su imagen, capturo toda su esencia, porque la forma contiene el contenido. ¿Ya? Entonces, por eso no es trivial representar algo. Le pasó a, creo que fue Pritchard, ya cuando fue a trabajar con los Nuer en África, y hizo un dibujo de todas las vacas de los Nuer. Y los Nuer tienen un rollo con las vacas. Son sociedades pastoras. ¿Ya? Y hablan y adoran a las vacas, hablan a las vacas. Cuando le tiran halagos a sus mujeres, les dicen, tú eres una vaca. O sea, ese es el nivel de rayar con la vaca. ¿Ya? Todos sus poemas de amor tienen que ver con la vaca. ¿Ya? Y las vacas tienen distintos colores, distintas manchas, distintas formas de cacho. ¿Ya? Y cuando Pritchard se dio cuenta que la vaca era así de importante, hizo un esquema, ¿ya?, para dibujar las manchas de la vaca y decir cómo le llamaban y cuáles eran más valiosas y cuáles no. Y cuando terminó de hacer ese esquema, dijo, bueno, señores Nuer, un gustazo, ya me voy a Inglaterra de vuelta a publicar todo lo que he aprendido de usted. Y se estaba yendo y los Nuer le dijeron, ya, pero no te lleves nuestras vacas. Y es como, no me estoy llevando ninguna. Y es como, no, usted me deja todas sus notas acá. Y Pritchard tuvo que dejar todos los dibujos con todas las anotaciones de las vacas, las tuvo que dejar con los Nuer y no se las pudo llevar. Tuvo que llegar a hacerlos casi de memoria, cuando ya, o esconder alguna, ¿ya? Porque el dibujo era la vaca. Y entonces, cuando yo estoy dibujando una imagen así, yo no estoy dibujando una persona a la cual le sale un árbol solamente. Estoy representando una esencia de algo que es real. Cuando yo estoy representando la mano acá, es muy probable que yo estoy representando mi esencia, en el fondo, mi personalidad en la roca. Y como dice, ustedes lo vieron, no sé si fue no sé si en la película esta, la cual de los sueños olvidados, ¿ya? O en algún libro, ya ni me acuerdo muy bien dónde fue que vi eso, ¿ya? Cuando un aborigen australiano está dibujando una mano, o escupiendo la mano ya para hacer la impronta, el tipo le dice, oye, ¿por qué estás haciendo eso? No, no, yo no lo hice. ¿Pero quién lo hace? No, lo hacen todos mis ancestros, porque cuando yo hago este gesto, no soy yo. Son todos los espíritus de mis ancestros que están tomando posición en este gesto de poner la mano en la piedra. Entonces, esa no es mi mano. Es la mano de todos los que van antes de mí. Entonces, empezar a entender ese concepto es súper complejo, pero esa es la esencia del arte rupestre en el fondo. Yo no estoy representando, si me pongo a dibujar guanaco, yo no estoy dibujando guanaco por cualquier cosa. Hay una intención ahí. Dibujar un guanaco es dibujar el guanaco, es tener al guanaco ahí. ¿Ya? Es bien interesante entender el arte bajo esa lógica, porque además tiene múltiples lecturas, porque el arte también comunica. Yo voy caminando y me encuentro con una piedra llena de manos, como esta, en una cueva, yo sé que ahí pasó algo, sé que ahí hay alguien, sé que este territorio es de alguien. ¿Ya? Entonces, están esos elementos que son interesantes en torno al arte. Entonces, cuando yo miro el arte rupestre, no es que, como se planteó en los años 60, es como que la gente estaba súper aburrida, entonces se ponía a rayar las rocas. No, acá hay una intencionalidad muy clara. Y esa intencionalidad entra dentro de lo ritual, porque el arte en las sociedades tradicionales es sumamente prescriptivo. Si yo hago una cosa de una manera muy distinta, así como el bolón del artista en la actualidad, el resto de la gente no lo va a entender, por lo tanto no va a tener ni una incidencia en la sociedad. Bueno, que un poco es como el drama del arte moderno, es que el artista incomprendido, no me entienden. ¿Cómo te vamos a entender si eres así de críptico? O sea, o estáis haciendo algo bien, o estáis haciendo algo muy mal.
¿Ya? Entonces, debe ser comprendido para entrar dentro de la sociedad. ¿Ya? El arte contemporáneo tiene, ese es el drama finalmente del arte contemporáneo. Bueno, pasemos. Ritualidad oculta en lo cotidiano, y con esto ya voy cerrando, si no me equivoco. Y lo voy a pasarlo más o menos rápido, porque ya llevo como más de 50 minutos, creo. Uno dice ya, recolección, ya, casa. ¿Qué implica la recolección? ¿Qué implica la casa? O sea, hay un montón de elementos simbólicos dentro de eso. O sea, dentro de la recolección, yo claro, yo puedo recolectar un montón de cosas que como, pero también en la recolección hay todo un tema dentro de la medicina natural, ¿ya? En donde yo no como hojas de boldo, pero sí puedo mascar el boldo, por ejemplo, si tengo dolor de guata. Y eso implica ya, que hay una, ¿cómo se llama? Que hay una, ¿cómo se llama? Hay un conocimiento, ¿ya? Y eso tiene que ver posiblemente con elementos de ritualidad, ¿ya? Porque la enfermedad en sí nunca se comprende como, ah, no, es que le dolió la guata, le entró un virus incisional, no sé, estoy inventando cualquier cuestión, ¿ya? Es como un chiste, no sé si ubican a Olafo, ¿ya? Hay un chiste que es buenísimo que dice, sale el doctor de Olafo y le dice, tú puedes creer que las enfermedades en realidad se provocan, estamos hablando de época vikinga, ¿ya? Se provocan por unos seres diminutísimos, minúsculos, pequeños, que nadie puede ver, casi invisibles, que se llaman malas hadas, ¿ya? Entonces, es finalmente eso. Yo puedo entender que de repente hay algo que no lo entiendo, ya que hay algo que no lo comprendo, que no sé qué, pero siempre voy a entender que ahí hay un espíritu o algo que está entrando al cuerpo. Entonces, cuando yo voy con la enfermedad y uno puede decir, ya, ahí hay una cuestión súper de medicina, súper práctico, no, pues, también ahí hay un tema simbólico, ¿ya? Yo también puedo ir a recolectar pigmentos, yo puedo ir a recolectar barros para hacer emplastos y cosas por el estilo. O sea, hay todo un tema que está muy, muy vinculado a la percepción de la naturaleza, ¿ya? Sobre cómo eso también se integra dentro de lo ritual, pero es una cuestión dentro de lo cotidiano también. ¿Sí? No es que las sociedades tradicionales estén imbuidas en lo sagrado y estén todo el día haciendo misa. Lo que pasa es que la percepción de lo natural, es como cuando uno dice en lo sobrenatural. No, no es que sea sobrenatural. De hecho, es totalmente natural, porque la percepción de la naturaleza va mezclada, integrada con esta percepción de lo extraordinario, o de lo, entre comillas, fantástico, ¿ya? O lo sagrado, directamente, ¿ya? Con la casa, también hay otro tema ahí, ¿ya? Y esto yo probablemente lo toque en varias ocasiones. Ya, por ejemplo, fíjense en esta pintura de confluencia, ya aquí está trabajado en el computador para que más o menos se vea mejor la imagen. Fíjense en la forma de los pies de estas personas que están cazando ahí con estólica, ya, o con dardos enormes. Estos no son flechas, estos son dardos. ¿Ya? Fíjense la forma de los pies y fíjense la forma de las patas, de los cuartos traseros de los camelios. Incluso acá hay una especie como de camelio que podría ser un ser humano medio agachado, ¿ya? Fíjense en la forma de estos personajes que están tomaditos de las manos, ¿ya? Y fíjense la forma de los pies. Si yo estos personajes los miro de lado, parecen ser pescados. Arte rupestre de pescadores, arte rupestre de cazadores, en donde la presa de caza se tiende a asemejar al cazador. ¿Ya? Entonces hay un vínculo simbólico en donde yo soy lo que como. ¿Ya? Y eso está súper, súper marcado en los mitos. ¿Ya? Hay un montón de mitos de los Selknam, por ejemplo, en donde los guanacos están vinculados directamente con los humanos. ¿Ya? De buena o mala manera, pero hay una vinculación. Hay un mito tristísimo de los Selknam, en donde Sakanusoyin, que era un cazador, ¿ya? La madre de Sakanusoyin era un guanaco. ¿Ya? Y era el mejor cazador, era el más rápido y todo, y que de repente en el mundo Selknam se acabaron los guanacos, y el único guanaco que quedaba era la madre de Sakanusoyin. Y los Selknam,
o los Owen, en ese caso, que eran los antepasados, le dicen a Sakanusoyin, si no la matas para comer, te matamos nosotros a ti. Porque los guanacos hay que comerlos. Ahí están marcando una división radical entre naturaleza y cultura. Y Sakanusoyin parte a cazar a su madre. ¿Ya? Y el guanaco corre y se genera toda la escena de la caza. Sakanusoyin la mata, llega el alimento, los Selknam se alimentan de eso, y Sakanusoyin muere de pena por haber tenido que matar a su madre. Y después de eso, hay guanacos en el mundo. ¿Ya? Entonces hay un vínculo entre los cazadores y sus presas. ¿Ya? Bueno, ¿para qué hablar del tema del consumo directamente? Ya, o sea, creo que lo conversamos la otra vez. No me voy a extender más, pero con los inuit, ya este grupo esquimal, ellos plantean que la carne verdaderamente cruda es la carne que se come, ¿ya? Es el animal muerto, la carne está tibia, y eso me lo como. Si se enfría la carne, ya no está cruda. Es una forma de preparación. Todo eso uno lo puede ver como elementos que tienen que ver con ritualidades en torno al cómo yo me relaciono con la presa. La tecnología lítica también es un elemento importante. O sea, la forma de la punta. Uno dice, uno es medio diletante para sus cosas. Ve una pieza, ustedes, los que van a estudiar arqueología y probablemente los que van a estudiar antropología, ya también van a tomar eso, pero los de arqueología estamos medio rayados con eso. Les van a pasar un pedacito de cerámica, un pedazo de grea, un cacharro roto, y uno dice, ¡ay, qué lindo! Porque tiene un puntito. Un punto en una cerámica, no tiene ninguna gracia. Lo mismo con las puntas de proyectiles, ¡ay, qué bonita la punta! Un pedazo de piedra. ¿Ya? Una lasca puede ser bonita. Porque cuando uno empieza a reconocer el trabajo en eso, uno de verdad uno encuentra que hay cosas que son bonitas y no. ¿Ya? Con los antropólogos, a los antropólogos físicos probablemente les pase con los huesos, ¿ya? Digo, no, este hueso, ¡ay, qué bonito el hueso! Van a decir, y es como, bueno, es un hueso como otro, pero va a tener un rasgo particular, ¿ya? Eso también yo creo que les pasa a los cazadores-recolectores, o sea, el hecho de que hayan puntas que no tengan ninguna huella, cuchillos que no tengan ninguna huella, pero que la materia prima es muy bonita, es porque probablemente ese cuchillo nunca lo usaron, pero lo tenían guardado porque era bonito. ¿Ya? O lo tenían guardado porque era el predilecto, o no sé, o de repente una punta de proyectil bien engarzada y decorada, es porque, no sé, pues hay algo ahí que uno empieza a trabajar o a querer más los objetos. Si los objetos, es el concepto, no sé si lo hemos conversado, el concepto de agencia que le llaman. ¿Ya? El concepto de agencia a mí me costó un mundo entenderlo, ya hasta que al final me entró a la cabeza. Cuando vienen todas las descripciones de agencia, ¿no? Que tiene agencia, para mí, agencia es otra cosa. Hasta que empiezo a entender que cuando hablan de agencias, en el fondo, la capacidad que tiene un objeto de afectarme a mí. Y como yo soy cosista, a mí me gustan las cosas, yo tengo un poco de Diógenes, ¿ya? Entonces, yo veo un objeto, y si me gusta el objeto es, pucha, lo quiero tener, lo quiero mirar, lo quiero observar desde todos lados, o no tenerlo para mí, pero hay objetos que me gusta mirar, ¿ya? Y por ejemplo, cuando tengo objetos en mi casa, ¿ya? Y ese objeto se quiebra, bueno, puedo estar todo un día achacado. Y es un objeto nomás, pero no sé, ese objeto puede haber sido una herencia de mi abuelo. Yo tenía una figura de yeso, que era una figura de yeso nomás, ¿ya? De una mujer que era de una tía abuela mía, ¿ya? Que era una mujer negra súper estilizada que llevaba como un plato en la cabeza y yo le ponía un cactus arriba y se veía preciosa. Cuando murió mi tía abuela, tenía toda una historia que ella se había devuelto a buscarlo porque le había encantado y toda la cuestión, bla, bla, bla. Cuando murió mi tía abuela, que murió como a los 90 y tantos años y yo la adoraba, toda la familia en el fondo dijo, ya, la negra, pues le llamaban la negra, la flaca negra para el Diego. Y aquí la tenía. Y para el terremoto se quebró. Y estuve una semana achacado
porque no había cómo arreglarla, se había hecho bolsa la negra. Y tuve que botarla y estuve una semana achacado entero. Eso es agencia. Es un objeto inerte que me afecta completamente. Entonces, un objeto yo lo puedo decorar, yo lo puedo adornar, puede ayudar a hacerme cosas. Como por ejemplo, este tocadito que tienen los Selman, el Kochel. El Kochel es un pedazo de cuero que se lo ponen que se convierte casi en un símbolo de los Selman. Lo ocupan los cazadores, los hombres cazadores. ¿Y para qué sirve? Para atraer a la presa. ¿Por qué? Porque lo igual atrae a lo igual. Es un pedazo de cuero hecho de cuero de guanaco. Y según se dice, los mejores Kochel estaban hechos de la parte púbica de la hembra del guanaco, de la guanaca. Y de esa manera se atraía a la presa. Eso es agencia. Un objeto afecta a la realidad. ¿Ya? Y me afecta a mí directamente. ¿Ya? Bueno, ahí con eso vamos cerrando lo que me quedó pendiente la semana pasada. Hacemos un pequeño recreo antes de entrar a la nueva unidad. ¿Sí? Ya. Juntémonos unos 20 minutos. ¿Les parece? Bueno, profe. Ya. Y esta vez yo me voy a retirar, no voy a conversar mucho rato, pero en este recreo, para el siguiente, tal vez, porque tengo unas cosas ahí medias pendientes. ¿Ya? Así que los dejo, conversen entre ustedes y esto lo grabo.